Buenas tardes, cordial saludo. Nuestro equipo de trabajo está integrado por los estudiantes Paula Rodríguez Castañeda y quien les habla, Diego Rodríguez Mora. El día de hoy vamos a realizar un análisis de la sentencia de tutela T-248 del año 2024, en donde se hace necesario hacer un análisis en esta materia que estamos viendo de hermenéutica jurídica en la Fundación Universitaria del Área Andina para nuestro eje número 4. Entonces tenemos que la sentencia T-248 del 2024, los hechos jurídicos relevantes, el resguardo indígena Pira Paraná y de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pira Paraná formularon acción de tutela contra Mosbosques, Soluciones Pro Ambiente, SAS, Compañía Ruby, Canon Environmental, Carbono, MATS e IDEAM por considerar vulnerados en sus derechos fundamentales la libre determinación, a la autonomía y autogobierno, derecho a la tierra, el territorio y sus recursos, derecho a la identidad y la integridad física y cultural, con ello el derecho propio, el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Debido a la implementación del proyecto Red Más, las empresas privadas ignoraron sus modos de vida y estructuras de gobierno propio. Además, señalaron que el Estado no adoptó salvaguardas sociales y ambientales acordadas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este caso, el problema jurídico a resolver, se tienen dos problemas jurídicos. El primero, la Corte señala que deben resolverse dos problemas jurídicos. Los particulares demandados vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes y las comunidades indígenas, que se respetaran la libre determinación, a la autonomía, el autogobierno, su derecho a la tierra, el territorio y sus recursos, el derecho a la identidad y la integridad física y cultural, y con ello el derecho al desarrollo propio, el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado en el proceso de factibilidad, formulación, validación, verificación, certificación y seguimiento, gran resguardo indígena del Baupés. El segundo problema jurídico a considerar es si el Estado colombiano, representado principalmente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desconoce los estándares constitucionales y postulados a la libre determinación, la autonomía del autogobierno, a su derecho a la tierra, el territorio y sus recursos, el derecho a la identidad de la integridad física y cultural, y con ello el derecho al desarrollo propio, el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento libre, previo e informado, al omitir actuaciones especiales relacionadas con los proyectos Red Más que garanticen el enfoque étnico y diferencial. Así las cosas, de acuerdo al análisis planteado, la decisión que se toma por parte de la Corte Constitucional es amparar, garantizar los derechos fundamentales de libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas pertenecientes al Consejo Indígena de Pira Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Paraná, por las razones expuestas en este caso que aquí nos ocupa el día de hoy. Ordenó al Ministerio del Interior que facilite un espacio de diálogo para mediar y alcanzar un acuerdo con las comunidades sobre la implementación del proyecto en caso de que no haya decisión de la población indígena en
3 meses en adelante. Desde la perspectiva genérica, en la parte resolutiva, la Corte insistió en que los proyectos RED+ son importantes en el contexto del cambio climático y sus efectos en medio ambiente y las condiciones de vida de la población beneficiaria. No obstante, el Estado colombiano debe adoptar y aplicar enfoque étnico que respete integralmente los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Para ello, también ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenido coordinar con la creación de un protocolo con respectiva para la ejecución de los proyectos RED+ en los territorios colectivos de acuerdo con la resolución 1447 del 2018 y adoptar estrategias integrales de seguimiento y acompañamiento a estas iniciativas con propósitos climáticos. La argumentación de la Corte Constitucional. Es de vital importancia mencionar que la Corte Constitucional tiene a haber considerado unos compromisos de nivel internacional, lo que tiene que ver con la Convención de los Marcos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en este sentido se entendió que el cambio climático es toda alteración a largo plazo del sistema climático que incluye la atmósfera, biosfera, geosfera, entre otras razones por gases de efecto invernadero. Puntos a favor del proyecto RED+ en el territorio indígena. Primero encontramos el fortalecimiento de los derechos indígenas. La sentencia refuerza la protección de los derechos de libre determinación y autonomía y consentimiento informado de las comunidades indígenas, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas en la implementación del proyecto RED+. Asimismo, al establecer un marco legal, la sentencia promueve la transparencia y justicia en la gestión del proyecto RED+, aumentando la confianza de todas las partes involucradas y asegurando que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. El compromiso ambiental. La sentencia también reconoce la importancia de los proyectos RED+ en la mitigación del cambio climático y en la protección de los bosques, incentivando prácticas sostenibles que benefician tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. Argumentos en contra. Se desconocieron las obligaciones nacionales e internacionales que exigen su consentimiento cuando un proyecto a implementarse en el territorio puede presentar un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleva poner en riesgo su existencia. Los instrumentos jurídicos implementados desconocieron sus usos y costumbres y se omitió un diálogo genuino con las comunidades. Asimismo, se violaron los derechos a la identidad e integridad física y cultural. Con ello, el ejercicio de sus derechos territoriales, por cuanto se desconoció la posibilidad de construir un proyecto RED+ que correspondiera con la relación especial en el territorio, sus modos de vida y la manera en que coinciden la supervivencia en el entorno y en el bosque que los rodea. El Estado colombiano no realiza un seguimiento suficiente a la operación de los organismos de validación y verificación de los proyectos RED+. Precisaron que el Organismo Nacional de Acreditación, en cabeza del Ministerio de Agricultura, Comercio y Turismo, es el responsable de la acreditación y seguimiento de los organismos de verificación y validación. Posterior a la acreditación inicial, los intervinientes explicaron que no se evidencia por parte de la UNAC un proceso de seguimiento efectivo al cumplimiento de los estándares mínimos de operación, por ejemplo en casos de falta de independencia o de fallas en los procesos de auditoría según las normas que los rigen. ¿Cuál sería la decisión más adecuada utilizando los métodos de interpretación constitucionales y legales para equilibrar los derechos de las comunidades indígenas y la implementación del proyecto RED+? En primer lugar, es pertinente indicar el reconocimiento del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas a través de sus órganos de gobierno propio.
Ello implica que debe existir una coordinación entre autoridades gubernamentales y las autoridades indígenas. Asimismo, se debe reconocer que los pueblos indígenas son autoridades ambientales en sus territorios. En tal sentido, la regulación del gobierno debe avanzar a la operacionalización de dicho reconocimiento, establecer mecanismos claros para que las comunidades indígenas participen en la toma de decisiones y se beneficien directamente de los proyectos Red+, promoviéndose así un enfoque de desarrollo sostenible con sus derechos. ¿Qué conclusiones jurídicas, reglas y precedentes aplicables se pueden extraer de este caso? Los proyectos de Red+ deben fundamentarse en el reconocimiento formal y material de sus derechos sobre sus tierras y los recursos naturales que rodean los pueblos indígenas. Este enfoque no solo garantiza la protección y el respeto de los derechos humanos y fundamentales dispuestos para estas comunidades, sino que también promueve una gestión ambiental más efectiva y sostenible, reconociendo su condición de autoridades ambientales en los territorios que los rodean. La Corte estableció que en el caso de los proyectos Red+ en territorios indígenas, los contratos de mandato no pueden ser interpretados simplemente en la órbita del derecho privado. Para ello, sostuvo la necesidad de impulsar un enfoque intercultural y diferencial para interpretar este tipo de contratos. Así, la regulación del gobierno tendría que considerar un régimen contractual en el marco más amplio del derecho y de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que protegen los pueblos indígenas.